Bien, amigos contraculturales, en esta oportunidad nos toca hablar de un tema muy importante y serio, un tema que se englobe en una palabra o la definición que acompaña, ¿no?, a las sociedades humanas desde hace mucho, el terrorismo, por lo que hemos invitado al historiador Jorge Arroyo para que nos ilustre sobre la historia del terrorismo y cómo hemos vivido nosotros aquí hace ya algunas décadas. Muy buenas tardes, maestro Arroyo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos los amigos contraculturales, a todos en Huancavelica. Bien, aquí con este tema que todavía lamentablemente en nuestro país genera controversia, lo cual indica que a 20 y pico años de la captura de Abimael Guzmán, 28 para ser exactos, no somos un país o una sociedad que se haya reconciliado. Ujú. Entonces es un tema que todavía hay, como dice el dicho, mucho pan por rebanar, en búsqueda de eso, ¿no? Uno, entender qué fue el fenómeno terrorista aquí en el Perú, Ujú. y dos, la tan ansiada reconciliación, ¿no? Vivir en una sociedad en que, si bien es cierto, nuestro país tiene ya demasiadas contradicciones, desde épocas reinales o inicios de la República, echarle una contradicción más pues es ya un exceso, ¿no? Entonces creo yo que ese es el propósito por el cual deberíamos analizar y repasar el fenómeno de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? Porque mucha gente olvida eso, ¿no? Que fueron dos los movimientos subversivos que atacaron al Estado peruano, ¿no? Ujú. Claro, es importante conocerlo porque es parte también de la cultura general que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos que iniciar con definiendo qué es terrorismo, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué? Y si se usó antes en la historia de la humanidad, maestro. Sí, sí, mira, si vamos a la palabra terrorismo, no, la palabra las letras claves o la conjugación ismo, no, Ujú. es como que la creencia, no, una doctrina, no. Entonces, la palabra terrorismo significaría eso, no, la doctrina del terror. Entonces, hoy en día, de pronto por la facilidad que hay en los medios de comunicación, me refiero a a las redes, la gente utiliza la palabra terrorismo con una facilidad que definitivamente no eh, se acerca al uso correcto, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he leído muchas veces en redes, ¿no?, de que el gobierno de Vizcarra es un gobierno terrorista, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no ha sido capaz de contener la pandemia como es debido, no, no, pero eso no es un gobierno del terror, ¿no? O sea, eso es una ineptitud por parte del gobierno, que no ha tenido pues las herramientas ni tampoco vamos a decir, la astucia suficiente como para poder generar de que la cantidad de muertos e infectados sean los menos, ¿no? Entonces eso no lo convierte en un gobierno terrorista, porque Vizcarra no cree en el terror, no, como un medio para, uno, hacerse con el poder, y dos, para mantener el poder, ¿no? Ujú. Entonces, como tú decías, a lo largo de la historia han habido movimientos terroristas, ¿no?, que básicamente lo que han buscado eso, ¿no?, es crear terror entre la población para cumplir con un objetivo, ¿no? Y de pronto no el antecedente primigenio, sino uno de los más famosos, ¿no?, es el Ku Klux Klan en los Ujú. Estados Unidos. Después de la guerra que hubo entre los estados del norte y del sur, donde los estados del norte ganan la guerra, soldados o veteranos, ¿no?, del sur, los confederados, decidieron pues juntarse, ¿no?, y crear terror entre la población afro, ¿no?, entre la población afroamericana en los estados del sur, ¿no? ¿Por Ujú. qué razón? Porque la población afrodescendiente había conseguido sus derechos, ¿no? Ujú. Entonces, entonces esto fue lo que generó que apareciese este grupo Ku Klux Klan, por ejemplo, una de las cosas que hacían era aquella persona que estuviese ya destinada a morir, ¿no? Se le enviaba un sobre amenazando donde habían pepitas de naranja, ¿no? Ujú. O pepitas de roble, ¿no? Entonces, eso significaba que esa persona, pues, o tenía que irse del pueblo o iba a morir irremediablemente, ¿no? Entonces, esa es una manera de crear terror, Ujú. ¿no?
Entonces, también hemos visto ya en épocas más recientes, ya en el siglo XX, ¿no? Cómo el gobierno de Mao Zedong, ¿no? Luego o durante la Revolución China, ¿no? A partir de la década del 40 en adelante, tiene como método el uso de la violencia, ¿no? El uso de la violencia y del terror, ¿no? Para obtener o para lograr sus objetivos, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente con esos dos ejemplos creo que podemos ilustrar la situación de la que estamos hablando, ¿no? De el terror como forma de crear miedo entre la población y así de esa manera Lograr sus objetivos, ¿no? Me parece que este es interesante, maestro Arroyo, porque nos va dando ya esos visos eh, del uso pues del terror políticamente, ¿no? En la Francia, sobre todo en la Revolución Francesa, también se utilizó en la época en que gobernaba Robespierre, ¿no? claro. Y se usó bastante el terrorismo de Estado, también ahí fue, o sea, crear terror, como usted dice, para que el pueblo haga o deje de hacer cosas que vayan en conveniencia de una política de Estado. Claro, con el ejemplo que tú pones, no es un ejemplo contrario, ¿no? ¿En qué sentido? En que tú bien lo has dicho, ¿no? Es ya el gobierno, o sea, vale decir desde el Estado, el que se encarga de poner en práctica esta forma de poner a la gente a raya, ¿no? Ahora, no ha sido el único, ¿no? Pol Pot también es otro gobierno también Ujú. que podríamos llamar que practicó el terrorismo de Estado. Pero la idea básicamente creo que hemos llegado ya a una primera conclusión, ¿no? Es la de la generación del terror entre la población a fin de poder cumplir con un objetivo. Ujú, bien. También en el aspecto religioso hay terrorismo, ¿no? Y se ve también cuando uno lee la Biblia, incluso pasan cosas así como que castiga, un Dios castigador en un momento, y que los hombres, los seres humanos, tienen que ir cumpliendo las reglas, las leyes de Dios y no son castigados. Hay una especie también de terror que se va creando en la mente de las personas, ¿no? Tener miedo a que ocurra algo si no me porto bien. Y si venimos más acá, por ejemplo, el terror que utilizan estos grupos terroristas en Medio Oriente, ¿no? Por su religión, por querer implantar su religión o defender su religión. Es cierto lo que tú mencionas y ese ya es un fenómeno de pronto un poco más complejo, ¿no? Porque ahí estás utilizando un componente que es el componente religioso, ¿no? Estos grupos como el ISIS, ¿no? Ujú. Que incluso se pueden ver en algunas redes la forma en cómo ajustician a aquellos que no piensan como ellos, ¿no? Pero como te digo, ese ya es una cuestión de hecho un poco más compleja, Ujú. pero también se puede entender a partir de lo que tú mencionabas del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es un Ujú. Dios que por ahí muchas veces he escuchado decir a otras personas, es un Dios sediento de sangre, ¿no? Es un Dios de venganzas, ¿no? ¿Por qué? Porque es celoso, el cual cambia drásticamente en el Nuevo Testamento, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento es un Dios con mayor amor, ¿no? Que está Ujú. dispuesto a perdonar. Pero vemos pues que a lo largo de la historia de la humanidad, este componente del terror ha estado presente, ¿no? No ha habido etapa de la historia, ni tampoco sociedad que de una manera u otra no haya practicado el terror, ¿no? Por ejemplo, entre los antiguos eh, chavines, Ujú. ¿no? El templo de Chavín de Huántar, cuando uno hace el recorrido, es súper, hiper conocido. Eh, estas, estos brebajes que daban a las personas, Ujú. ¿no? Que eran llevados al templo, combinados con ayahuasca y otros alucinógenos, en el cual terminaban viendo pues estas imágenes eh, propias del panteón de Chavín, ¿no? Me refiero al caimán, ¿no? Lo que vemos en la estela Raimondi, ¿no? Que entonces cuando uno lo veía, ¿no? Tallado en piedra y con los productos alucinógenos se creaba también terror, ¿no? Entonces los sacerdotes Chavín
lo que hacían era utilizar este medio, este recurso, para de esa manera controlar a la población, ¿no? Entonces, vemos pues que he estado presente, ¿no? Y nos podríamos tomar toda la tarde hablando de estos ejemplos, porque también en México también los antiguos aztecas, si no realizaban los sacrificios humanos en que contaban por centenas, había la creencia pues de que al día siguiente no iba a salir el sol, ¿no? Entonces es una cosa terrorífica cortarle la cabeza a otros, ¿no? Para que al día siguiente salga el sol, ¿no? Entonces, como te digo, podríamos estar toda la tarde conversando con respecto a estas formas de crear pánico, miedo, terror en la población, ¿no? Así es. Y con esta introducción, pasemos pues ahora al pasado reciente de nuestro país, ¿no? Nosotros hemos vivido décadas terribles porque aparecieron grupos terroristas en nuestro país. Sendero Luminoso y MRTA, usted ya lo dijo. ¿Por qué en un inicio un grupo terrorista puede tener cierta simpatía por parte de cierto sector del pueblo? Bueno, primero tenemos que entender que la sociedad peruana vivía una desazón, una decepción bien grande, ¿no? La mayoría de la sociedad peruana, ¿no? ¿Por qué razón? Porque desde inicios del siglo XX se estaba esperando un cambio drástico, ¿no? No una revolución, no una revolución entendida como la revolución rusa o la mexicana, pero sí un cambio drástico, ¿no? La palabra revolución significa eso, ¿no? Entonces se esperaba, vuelvo y repito, un cambio de esas características en el cual los sectores populares tuviesen ciertos beneficios, ¿no? Hay que recordar que a inicios del siglo XX, por ejemplo, no había un Ministerio de Educación, no había un Ministerio de Salud, y por lo tanto el Estado no estaba organizado como para poder brindar estos servicios que hoy en día pues son imprescindibles. Y a la espera de ese cambio drástico, ¿no? Es que surgen primero las ideas anarquistas, entre ellos Manuel González Prada, y otros más, y luego llegarían las ideas socialistas, ¿no? Introducidas por Mariátegui o popularizadas por él, y junto con él llegaría pues el Partido Aprista Peruano, que también proclama una revolución, ¿no? Un giro, ahí sí ya estamos hablando de un giro de 360 grados. Entonces, cuando no hay ningún cambio, porque entre otras cosas Mariátegui se muere y el Partido Comunista o Socialista no termina de prender, y por lo tanto no se convierte en un partido de masas, y hay una persecución sobre el Partido Comunista, y lo mismo le ocurre al APRA. Me refiero que el APRA sí se convierte en un partido de masas, pero no hay la tan ansiada revolución, ya sea porque no hubo el momento adecuado, porque fueron derrotados en el 32, porque los años 30 son años en los cuales el APRA sí intentó hacer la revolución, en Huancavelica mismo. En el 34, si la memoria no me falla, hubo un intento allá en el departamento donde estás tú, luego ahí en Cajamarca, o sea, la de Trujillo es la más famosa, pero hubieron varios intentos de hacer una revolución que al final no se da. Entonces, cuando no se da y el APRA termina pactando con la derecha para la legalidad como partido, entonces como que la gente se decepcionó, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se dio el cambio que tanto se había predicado. Entonces, cuando surge Sendero, ¿no? Cuando surge Sendero, ya pues has encontrado el campo, como dice el dicho, el campo estaba listo para ser cegado, ¿no? Y Sendero fue quien lo cegó. Ahora, Jorge, con respecto a esto, yo quisiera decir algo que es importante, ¿no? 1980 es el año en que debuta Sendero Luminoso como un grupo terrorista, ¿no? Una cosa es ser un grupo terrorista y otra cosa es ser un partido político, ¿no? Y Sendero Luminoso se funda como partido político, no hay una fecha exacta, pero lo más probable es que haya sido entre los años 71 y 72, entre esos 2 años. Y desde el 71, o vamos a decir toda la década del 70, Guzmán se pasa haciendo un trabajo de hormiga basado en 2 momentos definidos, ¿no? Uno, la captación de cuadros. Ojo, un cuadro es un dirigente con una ideología y que está convencido de la ideología, ¿no? Por algo es dirigente. Entonces, el primer punto que hace Guzmán es captar cuadros, ¿no? Dirigentes para el Partido Comunista del Perú, por la vía del Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, que es el nombre original de Sendero Luminoso.
Entonces, eso él lo busca en la universidad, ¿no? Entonces, en la universidad, en los centros federados, y cuando digo en la universidad me refiero a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Que es donde Guzmán había sido profesor en la década del 60 hasta el momento en que él decide abrirse de la universidad y entrar a la clandestinidad. Ahora, cuando él consigue los cuadros, el segundo punto es la captación de militantes, o sea, personas que creen en lo que el cuadro le dice, de militantes en las comunidades campesinas, ¿no? En las comunidades campesinas que viven en lugares como, por ejemplo, Huanta, ¿no? Que si bien es cierto, no es una ciudad grande, ¿no? Pero puede ser tal vez considerada como un pueblo grande que aspira a ser una ciudad. Entonces, en Huanta se forman estos comités en los cuales, por ejemplo, se les enseña a las personas que van folclore, artesanía, pero eso va de la mano con el adoctrinamiento, ¿no? Si no hacemos una revolución, entonces vamos a continuar en la misma situación. Si no hacemos la revolución, vamos a continuar en esta situación de servidumbre, de explotación. Y el último factor por el cual yo creo que Sendero Luminoso tuvo un relativo éxito es que la reforma agraria fracasó, ¿no? Ahora, cuando digo fracasó, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la reforma agraria, si bien es cierto, fue un éxito en el hecho de que el campesino dejó de ser explotado y dejó de estar bajo las órdenes del gamonal. Económicamente hablando, las cooperativas agrarias que se crearon, en especial en la sierra, no todas funcionaron, y las pocas que lo hicieron al tiempo tuvieron que quebrar. Entonces, ¿eso qué generó? Mayor pobreza, mayor desazón, mayor decepción. Entonces, una vez más, el campo queda listo, ¿no?, para ser cegado, ¿no? Y ese es el discurso que Sendero Luminoso termina cosechando entre estas personas, pues que uno esperaba un cambio drástico, ya sea por una revolución de Lapra, ¿no?, o por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando eso no se da, entonces crees que Sendero es el camino correcto, pues, ¿no? Bien, interesante, maestro, esta parte de la historia de nuestro país. Fue difícil, momentos duros, pero también llegó a su final, ¿no? Ellos han tenido su reinado de terror durante 20 años aproximadamente, maestro. Sí, pero el reinado de terror desde el punto de vista militar es en el tiempo que tú mencionas, ¿no? En el año 9-2, si bien es cierto, la captura es sumamente importante porque no solo cae Guzmán, sino cae la cúpula y Sendero cae como un castillo en naipes, por así decirlo, pero hay un sector que continuó, ¿no? El sector de Feliciano, ¿no? Este es el Sendero Rojo, y luego el MRTA, y ahí sí hay algo que se le tiene que criticar, y mucho, con voz alta, a Fujimori, que él creyó que solamente acabando con Guzmán se había acabado la subversión, y tamaña sorpresa pues que nos llevamos en el año 9-6, ¿no? Perdón, 9-7, ¿no? Cuando se toma la embajada, la casa del embajador japonés, ¿no? Que aparece pues el MRTA demostrando pues de que solamente se habían replegado para volver al ataque, ¿no? Y otro ataque que también se obvia es el intento que hubo de dinamitar el Congreso en el año 9-5 también por el MRTA. Entonces sí, son 20 años, ¿no? Definitivamente la década del 80 fue la década más difícil, los dos primeros años de la década del 90 fueron muy duros, pero no hay que olvidar que el MRTA continuó, al igual que este Sendero Rojo, ¿no?, hasta el año 9-9 aproximadamente, en que Feliciano es capturado, pues, ¿no? ¿Quiénes vencen al terrorismo, maestro? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero creo que es un trabajo en conjunto, pero no es un trabajo en conjunto que todos nos organizamos, ¿no? Que desde el Estado hay una dirección. Creo que que todos trabajan de una manera u otra, todos van aportando, ¿no? Cuando digo todos me refiero a la sociedad civil y a las Fuerzas Armadas y a la policía, ¿no? Y todos van aportando porque el objetivo es el mismo, ¿no? Acabar con el fenómeno terrorista. Me explico un poco mejor. Quien termina sacando del campo a Sendero Luminoso no es el ejército, ¿no? Son las rondas campesinas. Las rondas campesinas que en los sectores más golpeados, entiéndase en las alturas de Huamanga, de Huanta, Ayacucho,
o en el mismo Apurímac o en Huancavelica, son esas rondas que se organizan y que, ojo, el Estado entiende de que, oye, se están organizando, entonces debemos apoyar. Y ese debemos apoyar, ¿qué significa? Y esto se hizo como dudando, porque había que armar a los campesinos, había que entregarles armas para que puedan defenderse. Y eso podía ser una espada de doble filo en el sentido de que, y si el campesino se te voltea y empieza también a atacarte, pero bueno, se trabaja de esa manera, se apoya a las rondas campesinas terminan expulsando a Sendero, y eso que genera, que Sendero pierde el lugar que conocía muy bien, o sea, como medio de accionar, ¿no? Porque el senderista, por ser andino, ¿no? En su gran mayoría, geográfica y climatológicamente hablando, se sentía muy bien en el Ande, pero no ocurre lo mismo cuando tiene que bajar a la costa. Entonces aquí ya empieza a ver que la cosa es más difícil, moverse en la ciudad es más complicado que hacerlo en el campo. Entonces cuando están aquí en la ciudad, ahí entra el trabajo de la policía, ¿no? De este grupo que conocemos con el nombre de GEIN, ¿no? Del Grupo Especial de Inteligencia, a la cabeza de Benedicto Jiménez, que para bien o para mal, Benedicto Jiménez es uno de los héroes de la lucha contra la subversión, porque él es el cerebro el que termina cercando a Abimael Guzmán y a la cúpula terrorista, ¿no? Bajo este eslogan, por así decirlo, ¿no? Bajo este lema, ¿no? Que para ganar la guerra, ¿no? Hay que primero investigar, ¿no? Y después capturar. ¿Esto qué significa? De que no es que capturas y después investigas para ver si es que encuentras pruebas. No, primero investigas, tienes las pruebas suficientes y luego ya puedes capturar, ¿no? Porque, ojo, la Operación Victoria o la operación del 12 de septiembre del año 9-2, que es la que pone fin a Guzmán y compañía, es la acción número 11 del GEIN, ¿no? Entonces eso quiere decir que hubieron 10 golpes previos que estuvieron desmantelando a el grupo de Sendero Luminoso, ¿no? Por ejemplo, uno de los golpes que se le da a esta organización fue haber capturado al tesorero de Sendero Luminoso, ¿no? Que era quien se encargaba con la fachada de que dirigía una academia en Lima, no, una academia preuniversitaria, ¿no? Se termina capturando a este individuo, este sujeto, ¿no? Luis Alberto Arana Franco, ¿no? Más conocido como Sotil, ¿no? Por lo que daba los pases o centros, ¿no? Como el jugador de fútbol de los años 70, ¿no? Entonces, cuando digo daba los pases, me refiero al dinero para que Sendero pudiese conseguir lo que necesitase para sus acciones terroristas en la ciudad, pues, ¿no? En Lima o en Trujillo o en donde estuviesen atacando, pues, ¿no? Bien, maestro. Interesante este recuento que nos ha brindado, ¿no? Es importante conocer sobre esta parte de nuestra historia, sobre el terror que hubo entre los 80 y los 90. Es un tema muy amplio, así como usted lo dice, ¿no? Amplio, bien, que tiene muchas aristas. Pero creo que los escuchas han podido formar una idea ya, y lo que se quiere es que se motiven a buscar información, ¿no? Para que puedan tener un mejor concepto, porque muchas veces en las redes sociales se colocan o se postean ciertas informaciones que son ambiguas y que también son utilizadas por otras personas que tienen ciertas tendencias, y ahí es donde se arma pues esta confusión en las personas, ¿no? Bueno, lo mejor, mi estimado Jorge, lo mejor que se puede hacer, como tú bien dices, es informarse, ¿no? Entonces, hace alrededor de 3 años salieron editados algunos libros, ¿no? Algunos libros que hablan acerca del fenómeno terrorista en el Perú, otros fueron reeditados, ¿no? Por ejemplo, La Hora Final del periodista Carlos Paredes es un trabajo que narra el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? Luego Humberto Jara, este periodista también que es bastante polémico por el pasado fujimorista que él tuvo en los 90, pero es un libro que retrata quién es Abimael Guzmán
desde los años 60, 70, ¿no? Luego tenemos el famoso del mismo autor, Ojo por Ojo, ¿no? Donde está el testimonio de Santiago Martín Rivas, el líder del Grupo Colina, y ahí podemos ver cómo opera el Estado, ¿no? Cuando digo el Estado me refiero a la parte del ejército en la lucha contra Sendero Luminoso. Y también tenemos, por ejemplo, de un periodista británico llamado Simon Strong, ¿no? Un libro titulado Sendero Luminoso, el movimiento subversivo más letal del mundo. Es un libro del año 92 que fue publicado antes de que Guzmán caiga, y ahí están, pues, por ejemplo, las prácticas senderistas, ¿no? Los mandamientos que tiene Sendero, si una pareja quería casarse, lo cual estaba prohibido, cómo debía convivir, ¿no? Entonces, hay libros, hay producción, ¿no? En el mismo Ayacucho hay un profesor universitario, ¿no? Llamado Manuel Jesús Granados, que se llama, el libro se llama El PCP, Sendero Luminoso y su ideología, ¿no? Este señor tiene varios trabajos sobre Sendero. La información está ahí. La dificultad está en, uno, conseguirla, y dos, leerla, ¿no? Y eso es algo, pues, que lamentablemente a muchos peruanos no les gusta hacer, ¿no? Luego también tenemos de Gustavo Gorriti un libro titulado sencillamente Sendero. ¿No? Entonces hay material, hay películas también, ¿no? Tenemos desde La Boca del Lobo, ¿no? La primera en su género, de Pancho Lombardi, el año 88, ¿no? Hasta pasando por la Hora Final, ¿no? Una película que tiene el mismo nombre de esta investigación de este periodista Carlos Paredes, ¿no? O sea, tenemos La Última Noticia del papá del actor Julián Legazpi, no recuerdo cómo se llama este uruguayo, no, pero es del grupo Chaji, ¿no? Esta película que se llama La Última Noticia, que es una película donde podemos ver cómo es la población la que está en medio de este fuego cruzado, porque ataca Sendero por un lado y replica el Estado por medio del ejército por otro, y ¿quién sufre? Al final es la población civil, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Hay la información, pero yo creo que también es necesario replantear el uso de ciertos conceptos, como por ejemplo entender realmente qué cosa es terrorismo, ¿no? No fue como dicen por ahí cierto sector académico e intelectual, que fue un conflicto armado interno, ¿no? Ellos tienen sus razones para decir ello, ¿no? Que violencia política, pero por otro lado también se puede entender de que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado peruano. Entonces el Estado tuvo que responder, que respondió mal, que respondió con una estrategia inapropiada, que fue una estrategia que en muchísimos casos se violaron los derechos humanos, porque caramba, por ser campesino y quechohablante lo vas a catalogar de terrorista antes de preguntar, ¿no? Entonces ese es el gran problema, y que, como decía al inicio de esta conversación, eso es lo que nos ha llevado a que todavía no seamos una sociedad reconciliada, pues, ¿no? Hay todavía mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, y que todavía cuesta superar, pues, ¿no? Así es, maestro. Muy interesante los nombres, la lista que nos ha dado de los libros. Voy a sumar uno más a la lista. Es Jamás tan cerca, arremetió lo lejos, Sendero Luminoso y la violencia política, de Carlos Iván de Gregori, que tiene otro punto de vista también. Y La guerra senderista, habla a los enemigos, de Antonio Zapata, ¿no? Hay escritos de muchos puntos de vista, pero creo que es lo interesante y lo ideal es leerlos todos para poder tener un mejor horizonte, mejor amplitud de criterios, claro, ¿no? O leer dos o tres, ¿no? Porque de pronto podríamos seguir, la lista es larga, ¿no? También tenemos Incendiar la pradera de José Luis Renique, o también tenemos, por ejemplo, de Carlos Tapia, Tiempos oscuros, ¿no? Entonces la lista es larga, pero al menos hay que leer, pues, por lo menos un par, y que sean contradictorios, ¿no? Claro. O sea, para ponerlo en términos simples, hay que leer lo que dice la gente de izquierda, y leer lo que dice la gente de derecha, y luego hacer el análisis y sacar uno la conclusión propia, ¿no? Así es. Pero, como vuelvo y repito, ¿no? Tenemos por ahí bibliografía, se ha escrito mucho al respecto, pero a mí me gustaría como poder dar quizás una pequeña crítica, ¿no? Por parte contra el Estado peruano, ¿no? Contra el Ministerio de Educación, que deje de ser un tema tabú en las escuelas, que haya el minuto de silencio que debería haber, no sé, cada 12 de septiembre, el día en que fue la captura de Guzmán, o el 18 de mayo, que es el día del debut de Sendero, en que se quemaron las ánforas.
y recordar de que no todo se limita a Tarata, pues, ¿no? Al menos aquí en Lima hay algunos limeños que no estamos en contra de que no, que todo es Tarata, no. Sendero, por ejemplo, en el 8-9 había atacado a los húsares de Junín, Así es. ¿no? Aquí muy cerca al centro. Congreso, ¿no? Hay un libro de Óscar Colchado que se llama El Cerco de Lima, que habla acerca de esa acción subversiva, ¿no? Esa acción terrorista. Una novela, no es una novela, pero el punto de inicio es el ataque a los húsares de Junín, ¿no? Entonces, Lima también sufrió la violencia. Evidentemente no se puede comparar con los años en que fue asediado el interior de nuestro país, ¿no? Pero el Estado debería hacer cosas que sean significativas, ¿no? Yo creo que un minuto de silencio vale, en que todos los chicos estén en el patio del recreo, se guarda el minuto de silencio. Creo que eso vale mucho más que un réclame o las cosas que ahora pues les están mostrando, ¿no? Claro, eso es así, eso es verdad. Huancalica ha sufrido mucho, e incluso también se habla pues del sufrimiento que tuvo Ayacucho, que fue terrible, ¿no? Pero también se han olvidado también de Huancavelica, ¿no? Huancavelica también sufrió horriblemente. Y, claro, y acá la gente ha vivido décadas de terror. Décadas de terror. Fue una Huancavelica junto con Ayacucho y Apurímac, ¿no? Lo que se conoce como el triángulo de la miseria, ¿no? Algunos académicos le llaman así por los niveles de pobreza que hay. O sea, ese triángulo, esa zona definitivamente ha sido la más golpeada, ¿no? Y donde todavía la presencia del Estado, ya sea por forma directa, por sus ministerios o por los gobiernos regionales, todavía tiene mucho por qué hacer, pues, ¿no? Así es. Muy bien, maestro Arroyo, le agradecemos la conversación que hemos mantenido y estoy seguro de que ha sido importante para todos los escuchas, para que formen una idea y se les ha motivado a investigar. Tenemos que seguir hablando de este tema en otra oportunidad, maestro. Claro que sí, cuando tú quieras, Jorge. Todavía por ahí ha quedado pendiente de reconocer las diferencias entre Sendero y el MRTA, pues, ¿no? Que claro, no es lo mismo, no son comunistas a la cubana y el otro grupo comunista a la china, ¿no? Así es, exactamente. Pues hay cosas ahí pues que todavía hay que conversar, ¿no? Así es, ¿no? Y esto que se peleaban los pro pequineses con los pro moscovitas y todo esto, ¿no? Claro, dentro del mismo comunismo pues hubo sus propias divisiones, y una de esas divisiones es pues por ejemplo lo que hay entre Saturnino Paredes y Abimael Guzmán. Yo te expulso a ti, tú me expulsas a mí, y están en ese cantar, ¿no? Así es, maestro. Bien, maestro, vamos a tener otro capítulo sobre este tema y nos estamos escuchando, maestro. Claro, cuando tú quieras, Jorge. Saludos a todos los amigos contraculturales, un abrazo fuerte a los amigos huancavelicanos y a los que nos están escuchando en estos momentos. Siempre recordar que todavía hay que mantener la guardia arriba porque la pandemia no ha pasado. Un fuerte abrazo y saludos, Jorge. Saludos, maestro, cuídese mucho. Igualmente.